Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Hola a todos, muy buenos días. En nombre de Legrand Betty Chino Chile, quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a este webinar, al último webinar del ciclo de eficiencia energética, como podemos ver acá en pantalla. Así que bueno, muy agradecida con todos ustedes en nombre de Legrand por habernos acompañado durante este ciclo de eficiencia energética, un tema súper importante en la actualidad. Así que hemos pasado por distintos webinars, ya este es el quinto. Hablamos en el primer webinar acerca de conceptos de eficiencia energética, ¿ok? Aprendiendo un poco los fundamentos de la eficiencia energética y el ahorro de la energía. Luego, el número 2, estuvimos viendo todo lo que eran las soluciones que nosotros podemos encontrar en Legrand para la eficiencia energética para edificios. Específicamente, luego hablamos también de cómo hacer eficiencia cuando hablamos de iluminación, también cómo hacer gestión de la energía, gestionar eficientemente la energía y cuál es el sistema que tiene Legrand para ofrecerles a ustedes. Y por último, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, un tema bastante nuevo, por así decirlo, que es la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hoy se cierra este ciclo, ¿ok? Y al cerrar este ciclo, les recuerdo que, bueno, cada uno de esos webinars generaban un diploma de participación que era enviado automáticamente por la plataforma que nos presta servicios Click Meeting, ¿verdad? Pero todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes que nos hayan acompañado en todos los webinars, o a lo menos 4 de estos 5,
van a poder recibir, ahora que se finaliza el ciclo, un diploma final, un diploma adicional con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros y a capacitarse acerca de este ciclo. Así que este diploma lo generamos nosotros, revisamos las asistencias de cada uno de ustedes y a eso de una semana luego de terminado el ciclo, máximo 2, nosotros estamos a través del correo electrónico enviándoles a cada uno de ustedes, en caso de que cumplan con el requisito, su diploma final, ¿vale? Así que eso quería recordarles, que recuerden que este diploma final nos toma un poquito más de tiempo porque necesitamos revisar las asistencias de todos ustedes para poder diseñarlo y luego enviárselo a cada uno, ¿ok? No sé si alguno de ustedes participó en el ciclo anterior, en el de Betichino Conectado, pero el día de ayer estuvimos enviando los diplomas a cada uno de ustedes y bueno, con este esperamos también en una semana, máximo 2, poderles enviar toda la información. ¿Ok? Quiero pedirles un favor. A veces me aparece una pequeña señal con un mensajito que la red puede estar un poco débil. Así que si tienen algún problema con el audio, con la imagen, por favor háganmelo saber para ver si entonces priorizo el audio por encima de la imagen y podamos hacer el webinar sin ningún tipo de problemas, ¿ok? Así que les decía que hoy vamos a hablar de electromovilidad, pero antes de iniciar, quiero recordarles un poquitito las herramientas de la plataforma. La primera es el chat, donde ya muchos de ustedes nos están escribiendo, saludando desde las distintas regiones de Chile donde se encuentran conectados, ¿ok? Y bueno, a través de ese chat vamos a poder comunicarnos nosotros durante todo el webinar y lo más importante, van a poder hacer todas las preguntas que puedan ir surgiendo y bueno, yo voy a tratar en lo posible de responder cada una de ellas. Si hay alguna que no pueda responder durante el webinar, quédense tranquilos que me tomo el trabajo de investigar cuál es la respuesta correcta y hacérselas llegar a ustedes a través de su correo o podamos tener algún tipo de contacto, ¿ok? Así que ya he habilitado el modo preguntas y el modo respuestas. Gracias ahí a Néstor que me dice todo bien con audio e imagen. Aquí me dice Roberto que no ve imagen. Bueno, ahí me comentan, por ahora no me aparece el mensajito de que tengo mala señal, pero espero por lo menos que me puedan escuchar para que podamos hacer el webinar y ustedes puedan ver la foto. Por ahora lo que estoy mostrando en la pantalla es simplemente que he activado el modo preguntas y respuestas para que ustedes ahora les aparezca un símbolo de interrogación en el chat y ustedes hagan su pregunta y se hacen clic en ese símbolo de interrogación antes de darle a enter. Ustedes van a poder que su pregunta se diferencie y se identifique con un color celeste y no se vaya a perder esa pregunta en el chat, con los saludos, con los comentarios, con lo que vamos escribiendo ahí. Así que si lo pueden utilizar, los invito a utilizar este modo preguntas y respuestas, que va a hacer que podamos tener un chat más ordenado y que yo pueda responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Con el tema de la presentación, les voy a dejar acá la presentación en PDF en el chat, ¿ok? En caso de que no lo puedan descargar, yo, vamos a dejarla aquí, a ver, vamos a compartirla. Ahí está, presentación. En caso de que no la puedan descargar, les voy a pedir el favor, ahí la dejé justo en el chat, la presentación del día de hoy. En caso de que no la puedan descargar, por favor, me escriben un correíto a legrandacademychile@legrand.cl, ¿ok? Y yo con mucho gusto se las voy a hacer llegar a través de ese correo electrónico en el transcurso del día, ¿vale? Ok, tuve un pequeño problema con el link de WeTransfer, así que les pido por favor que la puedan descargar desde ahí y si no, con mucho gusto a través del correo de Legrand Academy se las hago llegar sin ningún tipo de problemas. Así que eso para iniciar, ya son las 10:10. A los que recién se conectaron, bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy para dar cierre a este ciclo de webinars con un tema, como les decía, bien interesante, un tema que realmente viene, ya es el presente, ya no es el futuro, es el presente hoy en día. Así que vamos a hablar un poquitito de este tema de la electromovilidad. Vamos a hablar también un poco de cuál es el contexto normativo, ¿ok? Ay, qué bueno, Juan me dice que se descargó sin problemas. Así que maravilloso, muchas gracias. Tuve que usar esta opción distinta. A los que nos acompañan normalmente saben que lo compartimos por un link, pero hoy tuve que hacerlo de esta forma.
En caso de que tengan problemas, ya saben, al correo y con mucho gusto se las hago llegar también. Así que eso, les hablaba que vamos a hablar de la electromovilidad, vamos a hablar de la recarga de vehículos eléctricos, vamos a hablar de qué necesitamos para poder implementar esto y, por supuesto, el contexto normativo, el contexto del reglamento. ¿Qué nos dice el reglamento en Chile acerca de esto? ¿Cuáles son las medidas mínimas de seguridad, de calidad que yo debo saber para poder implementar esta infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos? Excelente, Néstor. Muchas gracias. Y Pablo y Daniel, gracias ahí por comentarme. Entonces, vamos a dar inicio. Cualquier duda o pregunta, ya saben, me la pueden dejar en el chat. Yo voy a estar tratando de responder a la brevedad posible, pero entonces demos inicio con esta capacitación. ¿Ya? Entonces, como les decía, en este webinar vamos a hablar acerca de la recarga de vehículos eléctricos, considerando qué cosa, el cargador. Obviamente sabemos que necesitamos un cargador para cargar los vehículos eléctricos, pero también la infraestructura detrás para poder llevar esta instalación a cabo. Cuando hablamos de infraestructura, no hablamos más que las protecciones, el tablero eléctrico, el empalme, todo lo que tiene que ver para que nosotros podamos energizar esa instalación y, obviamente, como resultado, el poder cargar vehículos, ¿ok? La recarga de vehículos eléctricos está dentro de las medidas que está tomando el mundo entero, no solo Chile, para un poco minimizar los efectos del cambio climático, minimizar un poco lo que es la huella de carbono, las emisiones de CO2, ¿okay? Es una tendencia mundial y en conjunto con el tema de la eficiencia energética y el uso de las energías renovables, estamos tratando de tener un planeta un poco más limpio, un planeta donde las cosas que nosotros hagamos en nuestro día a día impacten lo menos posible, ¿ok? ¿Qué pasa? Que el transporte es una de las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero más grandes, por lo tanto, el transporte contribuye significativamente a los efectos negativos de este cambio climático. Entonces, un poco adoptar y hacer este cambio hacia los vehículos eléctricos, ¿verdad? Ofrece una alternativa mucho más limpia, una alternativa un poco más eficiente que nos permite reducir la huella de carbono y por eso la electromovilidad ahora ya se está implementando, por ejemplo, en nuestro país ya se está implementando en el transporte público para un poco disminuir esta huella, así como también todo lo que son la movilización de grandes empresas. Hola Julio, te comento que hoy no tenemos link, pero te dejo el PDF acá en el chat, así que me comentas si te sirve, si no, a través del correo electrónico de Legrand Chile. Entonces, ya sabemos que es una medida que estamos tomando a nivel mundial, dice el mundo avanza con los ojos cerrados hacia la catástrofe climática, ya sabemos que hay muchas noticias un poco alarmantes, por lo tanto, el mundo entero está tomando un poco medidas para poder disminuir nuestra huella, para poder evitar cualquier tipo de catástrofe climática que pueda llegar a ocurrir en un futuro. ¿Ok? Entonces, en este webinar de eso es lo que vamos a hablar, un poco en qué consiste esta tecnología para la recarga, un poco qué habla el reglamento vigente y cuáles son las soluciones que se están implementando, ¿ok? La idea de este webinar, de esta horita y media que tenemos, es un poco resumir y ofrecerles una visión bien integral, general y práctica en base al contexto del reglamento eléctrico. Sabemos que el nuevo reglamento tiene 19 pliegos técnicos, donde el pliego técnico número 15 es el que nos habla de la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos y acerca de la electromovilidad, ¿ok? Otro dato importante que quería comentarles es que el pliego técnico número 15 se actualizó este año 2024. Sabemos que los 19 pliegos técnicos salieron el 12 de julio del 2021, ¿verdad? Pero el pliego técnico número 15 ya tuvo algunas actualizaciones, la verdad, las estuve leyendo, no son grandes, no es tanta la diferencia, pero sí se adicionaron algunas páginas más, así que si leyeron el pliego técnico anterior, les invito a descargar esta nueva versión 2024 y bueno, obviamente este webinar va a estar enfocado
en este pliego ya actualizado. Así que lo que vamos a hablar acá ya está actualizado a lo que está este nuevo pliego, esta nueva versión que se llama Pliego Técnico número 15, versión 2024. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, está en la página, sí, está en la página Alejandro del SEC. No me gusta mucho cargar archivos de la SEC porque no queremos que nos indiquen que se pueda haber alguna modificación, ¿ok? Pero te lo puedo buscar enseguida y te lo comparto. Puedes colocar pliego técnico 15 versión 2024 y te voy a pasar el enlace para que puedas verlo y revisarlo, ¿ok? Así que vamos a ver si aquí está. Te voy a dejar el link en el chat para no cargarte el archivo y así tú puedas descargarlo directamente de la Superintendencia Alejandro. Así que ahí te lo dejé. Entonces ya hablamos un poco, vamos a hablar un poco ahora de Chile. Ya hablamos en general a nivel mundial, pero ¿qué se está haciendo en Chile? Bueno, en Chile ya sabemos que hay un Plan Nacional de Eficiencia Energética que inició en el año 2022 y que va hasta el 2026, o que desde febrero del 2021 Chile cuenta con su primera ley de eficiencia energética, tal cual lo que busca es hacer un uso racional, un uso eficiente de los recursos y abarca obviamente todos los consumos energéticos para qué cosas. Uno, transporte, dos, la industria y minería, y número tres, todo lo que es el sector residencial, público y comercial. Entonces, ¿dónde se están tomando medidas? Obviamente están tomando medidas en el cierre de las centrales a carbón y se están implementando una mayor cantidad de generación de energía a través de energías renovables. Tenemos también todo lo que es la ley de eficiencia energética en sí, el hidrógeno verde y por último también tenemos el tema de la electromovilidad, ¿ok? Que está acá de último. Es como los pilares para este plan de eficiencia energética, ¿ok? Y además de eso, si nos vamos ya enfocados a lo que es el tema de la electromovilidad, también acá en Chile se tiene una estrategia nacional de electromovilidad, ¿ok? Donde esta estrategia lo que hace es que para el año 2035, como vemos ahí dentro del círculo rojo, se quiere que el 100% de los vehículos que ingresen a Chile para ser utilizados, para ser comercializados, deben ser libres de emisiones, ¿ok? Entonces, ahora mismo estamos en junio del año 2024, para el 2035 ya nos quedan unos 10 años y medio, 11 años, ¿correcto? Y que el 100% de los vehículos sean libres de emisiones, la verdad es una meta un poco ambiciosa, ¿correcto? Desde el punto de vista sobre todo de la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. La infraestructura eléctrica se debe preparar para que ahora todos los vehículos eléctricos que ingresen y se comercialicen en Chile a partir del 2035 sean libres de emisiones, ¿ok? Así que vamos a tener que trabajar muchísimo en proyectar, en instalar y en saber operar este tipo de instalaciones. Entonces, este es el contexto, un cambio bastante grande desde el punto de vista no solo de la movilidad, al cambiar de vehículos que utilicen benzina, que es lo que tenemos hoy en día normalizado. Poco a poco van ingresando estos vehículos híbridos, también eléctricos, pero ahora para el 2035 la idea es que utilicemos vehículos que usen la electricidad y evitar un poco estos gases y evitar un poco esta afectación que le puede tener al cambio climático cuando usamos vehículos a benzina, ¿ok? Entonces, ya nos vamos de lleno a la electromovilidad. Vamos a hablar un poco de, de la electromovilidad en un contexto, la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. El RIC número 15, como yo les decía, se actualizó, les dejé el link ahí en el chat, y el nombre de ese pliego técnico es Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, ¿ok? Este pliego está enfocado en la infraestructura, pero antes de hablar del pliego técnico, antes de hablar de las exigencias, nosotros a Legrand nos gusta explicar un poco que para poder llevar a cabo la electromovilidad, para poder iniciar todo esto, implementar esta tecnología y toda esta instalación, debemos nosotros considerar tres pilares fundamentales, ¿ok? El primer pilar, disculpen, es la infraestructura.
¿Qué hablamos en infraestructura? Hablamos del empalme, hablamos del tablero eléctrico, las protecciones, los circuitos y por último el cargador, ¿correcto? Luego, número 2, nosotros cuando ya implementamos esta infraestructura, obviamente nosotros tenemos que solicitar a la superintendencia el TE6, ¿ok? Para poder llevar a cabo y poder energizar esta instalación eléctrica. Entonces, esta permisología también hay que solicitarla, ¿ok? Es una declaración que nosotros tenemos que hacer obligatoria para poder poner en servicio las instalaciones de vehículos eléctricos. Y por último, el último pilar, que es el último, pero también es súper importante, es la gestión, ¿ok? Porque una cosa es tener la instalación, una cosa es tenerla ya energizada, los cargadores, pero ¿cómo gestionamos esta energía? ¿Cómo hacemos el cobro? ¿Cómo llevamos un poco a que la venta de esta energía se haga de forma correcta? El dueño de la energía pueda también recibir el costo o el valor de lo que está prestando el servicio. Por lo tanto, también es muy importante el tema de la gestión ya cuando tenemos la instalación realizada. Entonces, en estos 3 pilares vamos a basar la presentación de hoy. Vamos a comenzar con la infraestructura, que como les decía, el pliego técnico se llama justo de esa forma, infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Acá está la nueva versión 2024 y el objetivo de este pliego es establecer los requisitos de seguridad, ¿ok? Los requisitos mínimos de seguridad que nosotros debemos implementar y no solo de seguridad, también de eficiencia y de accesibilidad que debe cumplir cualquier infraestructura de recarga de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, ya sean vehículos livianos, como por ejemplo un scooter, una bicicleta eléctrica, ya sean vehículos medianos o incluso ya vehículos pesados. Entonces, la idea es promover con esta tecnología, con esta instalación, el desarrollo sostenible de la movilidad eléctrica y obviamente, como les decía, siempre los reglamentos nos dan las indicaciones mínimas de seguridad, por lo tanto, también el objetivo principal es garantizar la protección de las personas y de la infraestructura cuando hacemos uso y cuando implementamos este tipo de instalaciones. ¿Y dónde aplica? Bueno, a toda infraestructura de las instalaciones eléctricas destinadas a qué? A recargar vehículos, tanto para usos, tanto privados, como para usos también públicos de recarga. ¿Vale? Entonces, si nos vamos con este primer pilar, el pilar de la infraestructura que debo tener yo presente, uno de los conceptos es, y terminologías que se hablan en este reglamento es el IRBE y el SABE. No sé si lo han leído, pero es un poco confuso porque el reglamento usa muchas siglas o abreviaciones para hablar de ciertos elementos de las instalaciones de la electromovilidad. Entonces, el primero es el IRBE. El IRBE no es más que la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, como el conjunto de todos los dispositivos que son físicos, que son lógicos, que se destinan a la recarga de vehículos eléctricos, ¿verdad? Y cuando el reglamento nos habla de SABE, no es más que el cargador. Lo que pasa es que son las siglas de sistemas de alimentación específico de vehículo eléctrico. Entonces ya el SABE ya es el cargador y el IRBE es ya toda la infraestructura que se necesita para llevar a cabo. Entonces, si nos vamos ya a temas de la infraestructura, no podemos pasar de lado el modo de carga. Ya, el modo de carga es uno de los conceptos más importantes que nosotros debemos tener bien claro al momento de implementar una infraestructura de este tipo, ¿ok? Hay distintos modos de carga y cada uno de estos modos de carga tienen aplicaciones también específicas según donde nosotros lo vayamos a implementar, ¿ok? Entonces tenemos el modo de carga 1, como lo vemos acá, es un modo que dice que es una conexión de un ciclo. Un ciclo habla de todos esos vehículos más pequeños, vehículos livianos como un scooter, como una bicicleta, etcétera, a una red de alimentación de corriente alterna, ¿ok? Y la intensidad en la corriente para el modo de carga 1 no puede superar los 10 amperios, ¿ok? Y la tensión tampoco debe ser superior a 220.
¿ok? Entonces, ¿qué nos dice este modo y qué es lo que nosotros debemos saber? Que este modo es para vehículos livianos, es un modo sencillo, un modo para una bicicleta, un scooter, y es un modo que no se permite para la recarga de ni vehículos ni camionetas, ¿ok? Solamente para vehículos livianos. Vámonos al modo de carga 2, ¿ok? En el modo de carga 2 es el modo de carga más simple y más económico de implementar desde el punto de vista de la carga para vehículos o camionetas o motos, etcétera, ¿ok? ¿Por qué? Porque el modo de carga 2 es la conexión del vehículo eléctrico a un punto de la red eléctrica, un enchufe, por ejemplo, que nosotros tengamos en el garaje de nuestra casa, en nuestra casa, y a través del cable de carga que trae el vehículo, porque todos los vehículos eléctricos traen un cable de carga, y además de ese cable de carga también trae una especie de maleta, una especie de maletita donde vienen ciertas protecciones. Recordemos que estamos trabajando con electricidad, estamos haciendo uso de enchufes, por lo tanto nosotros necesitamos sí o sí dispositivos de protección que puedan actuar en el momento en el que ocurre una falla, ya sea por qué, por sobrecarga, ya sea por cortocircuito, ya sea por fallas a tierra que puedan perjudicar la vida de las personas, fallas de aislación, ¿correcto? Entonces, nosotros debemos contar con todas estas protecciones, ¿ok? Estamos hablando de que el motor de nuestro vehículo trabaja con corriente alterna, ¿verdad? Por lo tanto, pueden llegar a generarse fallas y estas fallas pueden generarse en el circuito que nosotros estemos trabajando por el tema de la electromovilidad. Entonces, el modo 2 yo les decía que era el más simple y económico porque ¿qué es? Es simplemente con el mismo cable de carga que trae el vehículo y su maletita con las protecciones, yo me enchufo a una toma de corriente cualquiera que yo tenga en mi casa o lo más cercano al vehículo. Entonces, nos enchufamos a la toma de la casa y tenemos esas protecciones en esa maletita y se usa el mismo cable de carga que trae, ¿ok? Porque se dice que es la manera más simple y más económica del punto de carga porque no requiere mayor trabajo ni mayor infraestructura. Obviamente lo que tenemos que tener en cuenta es que el empalme de nuestra casa tenga, obviamente, disponibilidad para yo poder hacer esa carga que normalmente se hace de noche y normalmente no hay grandes consumos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Este modo de carga tiene algunos problemas y no es muy usado en la actualidad, ¿ya? ¿Por qué? El primer problema que tiene es que, como dice la norma, este modo de carga, el modo 2, no está permitido para ser usado en instalaciones de autoservicio con acceso público, ¿ok? Ni tampoco en electrolineras. Está prohibido para estos lugares. Entonces, esto significa que nosotros no vamos a encontrar en una electrolinera este tipo de carga, un enchufe simplemente para ir con nuestro cable. No está permitido ni por la norma nacional en Chile, ni por la norma internacional. Entonces, ese es el primer problema, ¿ok? Si hablamos de cuáles son las instalaciones de autoservicio con acceso público, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, un punto de carga de vehículos eléctricos donde, obviamente, autoservicio, el mismo usuario se conecta, como por ejemplo el estacionamiento de visitas de un edificio residencial. ¿Okay? Uno podría pensar que un edificio residencial es un recinto privado, sin embargo, los estacionamientos comunes son considerados acceso público porque puede llegar cualquier persona, cualquier visita y acceder. Entonces, no podemos, por ejemplo, implementar este tipo de modo de carga 2 en un lugar donde haya acceso a cualquier persona. Está más pensado este modo o tipo de carga 2 para que lo implementemos nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa, solamente accedemos nosotros, los que vivimos en la vivienda. Otra razón muy importante por el cual este modo de cargas no se utiliza mucho en la actualidad, y yo creo que la más importante es que si hablamos desde el punto de vista de la electricidad, nosotros siempre hablamos de potencia, de energía, de kilowatts hora, de tensión, de corriente, etcétera.
Mientras más corriente le entreguemos nosotros al vehículo, menor es el tiempo de carga, ¿ok? Ahora, a nivel nosotros de usuario, que probablemente no tengamos los conocimientos del área eléctrica, no sabemos un poco, resulta que el modo 2 es un modo de carga pero muy lento, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero cargar un vehículo eléctrico en modo 2 en mi casa, nos podríamos demorar hasta 12 horas, es decir, más que toda la noche, más que normalmente lo que duerme una persona, que serían 8 horas. Entonces, es un modo de carga muy lento, por ser también el modo de carga más económico, ¿ok? Que se usan las protecciones que ocupa el cable que viene incorporado con el vehículo, ¿ok? Tiene bastantes restricciones de uso, es muy lento, por lo tanto, no es lo que se está utilizando ni en edificios residenciales, porque no se puede, ni en edificios terciarios, ni en centros comerciales, ni en clínicas, ni universidades, entre otros. Entonces, es simplemente una alternativa, el modo 2, para implementarlo en nuestra casa, donde puedes dejar toda la noche, tal vez llegas de tu hogar, llegas de tu trabajo y desde ahí lo colocas a cargar, dejas toda la noche el vehículo cargando. Incluso es posible que en esas 12 horas, o si lo pones un poco menos, no vayas a tener un porcentaje total de la carga al 100%, pero vas a tener un porcentaje que te va a permitir tener una cierta autonomía para ir al trabajo, para hacer alguna diligencia, etcétera, y volver. ¿Ok? El modo 2 me está preguntando Danilo. No, no Danilo. El modo 2 no es máximo 10 amperios. El modo es máximo 10 amperios solo para el modo 1, porque es para vehículos livianos un poco más pequeñitos. ¿Okay? Ya el modo 2 tenemos un poco una mayor libertad, porque ahí podemos ya cargar camionetas, vehículos, pero como les decía, a través de este cable, a través de estas protecciones que incluye el cable del vehículo, y que realmente es bastante lento. ¿Okay? No se restringe, pero igual la cantidad de corriente es pequeña al ser conectado directamente a algún enchufe de nuestra instalación, de nuestra vivienda. ¿Ok? Seguimos. Ahora, yo les dije el modo 1 solo para vehículos livianos, pequeñitos, ellos les llaman ciclos, para ciclo. El modo 2 ya se puede usar para vehículos, para camionetas, pero solo para nuestra casa, nuestra vivienda, para nuestro uso personal. No se puede utilizar para instalaciones de electrolineras ni de acceso público. Y le estaba diciendo que no era el más usado. ¿Cuál es el más usado hoy en día? El modo de carga. Pues el modo de carga que se está implementando, ya se ha masificado un poco para la recarga de vehículos eléctricos, es el modo 3, ¿ok? El modo 3 de carga es la conexión del vehículo eléctrico a la red de alimentación en corriente alterna a través de un cargador, o como lo llama el reglamento, el SAVE, ¿ok? Entonces, en el modo 3 se ocupa un cargador de vehículo eléctrico, ese cargador está conectado a la red de alimentación, a la infraestructura, al tablero, que normalmente puede ser un tablero dedicado para esto, y luego el vehículo al cargador. Entonces, ya acá hay una infraestructura un poco más, donde tenemos incluso, lo podemos ver acá, déjenme poner el lapicito y eso lo vamos a explicar en un ratito más, tenemos incluso otras funciones adicionales con el cargador, como el control piloto y el control de proximidad. Déjenme ver si tengo una foto por acá para mostrarles. Será este. No sé si se alcanza a ver, pero acá podemos alcanzar a verlo un poquito. Normalmente, yo les estoy hablando de los modos de carga, ¿verdad? Que es cómo cargar el cargador, cómo es la infraestructura. Va directamente al enchufe, pasa por un cargador, cuáles son las velocidades para cargar. Pero bueno, cada cargador en el mercado tiene distintos tipos de conectores, ¿verdad? En el caso del cargador de Legrand, que es este que pueden ver acá, tiene dos conectores para un mismo punto de carga. Tiene un conector tipo F, que es este conector tipo chuco, de 2 pines, de 2 patas para vehículos livianos. Y tiene este conector tipo 2, que es de los más utilizados hoy en día, que tiene, como pueden ver acá, 5 hoyitos en la parte inferior y 2 en la parte superior. ¿Por qué les explico esto? Porque yo les decía que el modo 3 era simplemente el modo de carga a través de un cargador, y que tenía unas ventajas de
unos pines adicionales, ¿ok? Que nos van a poder ayudar con funciones como el control piloto y funciones como la proximidad, ¿ok? Realiza las funciones de control piloto y proximidad. Entonces, tenemos los 5 pines eléctricos que vimos en la parte inferior, ¿verdad? Que están en modo 3 de un cargador de corriente alterna, ¿verdad? Ya eso puede ser, el modo 3 puede ser tanto monofásico como trifásico. Y tenemos los 2 pines arriba chiquititos, pequeños, que son importantes porque cumplen con estas funciones que les decía, ¿ok? La primera función que les quiero explicar es la función de control piloto. Cuando usamos un cargador con este tipo de conector, con este tipo de modo de carga, tenemos esta primera función de control piloto que es una función de comunicación, ¿ok? El cargador, que tiene una tarjeta electrónica, obviamente un pequeño cerebro, se comunica a través de este pequeño pin con el vehículo eléctrico que también tiene una tarjeta electrónica, también tiene un cerebro y establece una comunicación que nos ayuda a ¿qué? A guardar y a cuidar la batería y el circuito del vehículo eléctrico, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya sabemos que los vehículos eléctricos van a durar la cantidad de años que dure la batería y su circuito, por lo tanto nosotros tenemos que cuidarlos. Entonces, en primer lugar, el vehículo con esta función de control piloto le va a decir al cargador cuánta carga necesita, qué patrón de carga el fabricante ha ingresado para cuidar esa batería. Para entender mejor un poco el patrón de carga, podemos imaginarnos que el vehículo eléctrico tiene una batería de celular, de smartphone gigante, por ejemplo. Y no sé si han notado que cuando nosotros cargamos nuestro smartphone, uno carga el celular y de 0 a 80% la carga ocurre bastante rápida, ¿verdad? Pero ese último 10%, ese último 20%, la carga ya es un poco más lenta. Esto se llama patrón de carga y lo hacen los fabricantes para cuidar la batería y que ésta no se desgaste ni se degrade con rapidez y que perdure la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, esa estructura de tiempo, esa estructura de carga se la comunica el vehículo al cargador a través de ese pequeño pin que tiene la función de control piloto. Y esto solo funciona en modo 3, ¿ok? En el modo 2 no funciona, no tiene, porque al no tener cargador, al enchufarnos directamente a la red, no podemos contar con esta función, ¿ok? Ajá, acá me preguntan. Vamos a ver un poquito las preguntas. ¿Los conectores tipo 2 son universales o depende de la marca de cargador o vehículo eléctrico? Muy buena pregunta, Ramón. Al ser esto una tecnología bastante nueva, al ser esto fabricantes que recién están incorporándose a la fabricación de este tipo de vehículos, normalmente depende del fabricante el tener el tipo de conector que quiere usar. Ahora, Ramón, nos hemos dado cuenta que el tipo 2 se está volviendo el estándar de cargas, ¿ok? Ya lo hemos visto y casi más de un 50%, yo creo que podría ser un 60-70% fácil de los vehículos eléctricos que están en el mercado hoy en día usan conector tipo 2, que se está volviendo el estándar del conector, pero como tú dices, puede ser que algún fabricante decida utilizar otro tipo de conector con su cable, ¿ok? Entonces, eso hay que revisarlo. Obviamente, si vas a implementar el modo 3, necesitas un cargador que tenga ese tipo de conector que vaya a utilizar tu vehículo eléctrico. Pero la respuesta es, si bien cada fabricante puede colocar el conector que quiera, hoy en día cada día se está usando más el tipo 2 y se está haciendo común entre los distintos fabricantes de vehículos eléctricos. ¿Ok? Sebastián me dice, ¿cuántos tipos de conectores presentan los vehículos livianos? Bueno, Sebastián, la verdad, no lo tengo acá en la mente todos los tipos, pero lo que yo he visto es que la mayoría de los vehículos livianos usan este tipo de enchufe de 2 pines, de 2 patas, donde se puede utilizar el enchufe chuco, que es el más común que he visto en scooter, en bicis eléctricas. El modo 2 ya se utiliza para enchufar motos, ¿ok? Que también funciona, pero cuando hablamos de vehículos livianos también
lo que se está viendo y el estándar es este chuco de 2 patas o 2 pines. ¿Ok? Alejandro, después voy con tu pregunta que está un poco ya más compleja de revisar. ¿Ok? Pero vamos a seguir entonces para ver si después podemos llegar a ese ejemplo de Alejandro. ¿Ok? Entonces les hablaba de los pines. Ya estábamos hablando de qué? Del control piloto y de la proximidad. Entonces ya saben que el control piloto lo que nos ayuda es que el auto le entregue información al cargador de cuál es su patrón de carga, de cuánto es la carga que necesita para nosotros proteger la vida útil de esa batería, ¿ok? Y que esta función de control piloto solo funciona en el modo 3 y no funciona obviamente ni en el modo 1 ni en el modo 2. Además de informar estos patrones de carga, también le puede comunicar otras características del vehículo al cargador, como por ejemplo cuánta corriente puede aceptar. A lo mejor la corriente del vehículo está limitada a cierto amperaje del cableado interno que tenga el vehículo, del rectificador que tiene, porque recuerden, nosotros estamos enchufando y entregándoles energía en corriente alterna. Por lo tanto, el vehículo tiene un rectificador que recibe esa corriente alterna y la entrega en corriente continua a la batería. Entonces, ese rectificador tiene cierta potencia, ese rectificador permite cierta corriente y eso es lo que tiene que indicar el cargador, se le tiene que indicar al cargador por parte del vehículo para evitar sobrecalentamientos del circuito interno del vehículo. Entonces, ven que este pin es súper importante, es una función de comunicación súper importante que podemos tener en modo 3 con este conector tipo 2. Entonces, si nosotros tenemos estos sobrecalentamientos, al no tener esta inteligencia, este cerebro y esta comunicación, es posible, es probable que nuestra batería vaya a durar mucho menos tiempo para lo que fue fabricada. Entonces, es importante limitar esos sobrecalentamientos, mantenerlos bien controlados, ya que disminuyen la vida útil de la batería y del circuito del vehículo. ¿Ok? La batería y el circuito del vehículo corresponden al 60% del valor del vehículo. Por lo tanto, cuidarlo es súper fundamental para que nuestro auto eléctrico funcione de forma óptima y también nos pueda servir y funcionar para la mayor cantidad de tiempo. Entonces, por eso es importante que en el modo de carga 3, a través de este pin de comunicación que se llama control piloto, el auto, los distintos autos de los distintos fabricantes comuniquen estas características, comuniquen esta información al cargador para que el cargador entregue la corriente de forma más segura y adecuada para ese vehículo. Entonces, fundamental el control piloto, ¿ok? Yo les dije que eran 2 pines pequeñitos, ¿se acuerdan? Ya hablamos del control piloto. Tenemos una segunda función que, como podemos ver acá, se llama proximidad, ¿ok? El otro pin de proximidad es un pin también de seguridad que lo que hace es revisar que las conexiones eléctricas que se realicen de forma correcta. Es decir, que no haya un cable dañado, que no haya algún pin roto del conector, que no tengamos ningún problema de contacto que genere también sobrecalentamientos, puntos calientes en el mismo conector, que pueda sulfatar la superficie y que nos pueda traer también problemas posteriores, ¿ok? Por lo tanto, estos 2 pines que son obligatorios en el modo 3 son fundamentales para nosotros garantizar la seguridad del vehículo eléctrico, la vida útil de la batería y del circuito interior, ¿ok? Entonces, por esta razón, el modo 3 es el modo que más se está utilizando hoy en día para la recarga de vehículos eléctricos, ¿ok? Incluso en casas, en viviendas, hay clientes que deciden comprar el cargador más pequeño y tener todas estas funciones, aunque se podría utilizar un modo 2, ventajas del modo 3, todos estos pines de comunicación, de seguridad y de alargar la vida útil del cargador, y también que la carga va a ser un poco más rápida que la carga en modo 2, que ya les había dicho que eran aproximadamente 12 horas. Y ya vamos a hablar de eso justamente ahora. Entonces, el modo 3 está un poco también limitado, no a 10 amperios, pero está limitado hasta cierta corriente y cierta potencia. El modo 3, para el que me preguntó si era hasta 10 amperios, el modo 2, no, pero en el modo 3 tenemos que nosotros podemos llegar hasta 22 kilowatts
y 32 amperios trifásicos, ¿ok? Y esa es la máxima corriente que el modo 3 le entrega al vehículo eléctrico. ¿Por qué cada día más se usa esta configuración? Como yo les decía, por los aspectos de seguridad, porque se pueden utilizar obviamente en lugares públicos, en lugares de autoservicio, en lugares de acceso público, lo que el modo 2 no nos permite, y también por el tiempo. Obviamente, si nosotros vamos a visitar a alguien, necesitamos cargar, no podemos estar ahí 12 horas para cargar el vehículo. Entonces, desde el punto de vista del usuario, ¿cuál es el tiempo de carga en modo 3 con, por ejemplo, 22 kilowatts y esos 32 amperios trifásicos? Es de 2 horas y media, 2.5 horas. Ese es el tiempo de carga que me permite el modo 3 con 22 kilowatts y 32 amperios trifásicos. Y si lo pensamos, comparando con las 12 horas, es un muy buen tiempo de carga, ¿ok? Pensemos que eso es lo que uno normalmente puede tardarse en un centro comercial, donde de ahora en adelante lo más seguro es que podamos encontrar este tipo de cargadores para nosotros hacer uso de ellos. Es el tiempo razonable que nosotros podemos utilizar en cualquier diligencia, cualquier lugar donde estemos haciendo algo mientras nuestro vehículo se está cargando. ¿Y qué nos va a permitir estas 2.5 horas de carga? Nos va a permitir una autonomía de 300 kilómetros disponibles para yo poder recorrer con esa recarga, ¿vale? Entonces, recordemos que el modo 2 es un modo más domiciliario, como para una casa, cuando usamos el cable de carga del vehículo y no un cargador. No tenemos tampoco ninguna función ni seguridad de comunicación, por lo tanto el tiempo de carga puede llegar a ser de 12 horas porque está limitado a 10 amperios. Entonces, el modo 2 es para las casas, el modo 3 es lo que se está utilizando en masa para cargar vehículos eléctricos. Y por último, existe un último, el modo 4 de carga, que es el último que está acá. Entonces, ¿para qué se utiliza si ya este modo 3 es tan maravilloso? Bueno, el modo 4 de carga es un modo que es igual al modo 3, ¿ok? Pero tiene dos diferencias principales. La primera es que no entrega corriente alterna, ¿ok? Entrega directamente corriente continua directo a la batería, ¿ok? Lo que hacemos acá es saltarnos el rectificador que transforma de corriente alterna a corriente continua, ¿ok? Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que es un modo que viene en potencia mucho mayores a 22 kilowatts, ¿ok? Acá no estamos hablando de 32 amperios trifásicos, estamos hablando de muchas más corrientes, podemos hablar de 63 amperios trifásicos, lo cual nos permite un tiempo de carga muchísimo menor, hablamos de hasta 15 minutos de tiempo de carga. Entonces, modo 2, 12 horas. Modo 3, 2 horas y media en 22 kilowatts, 32 amperios trifásico. Y modo 4, 63 amperios. Podemos hablar de 15 minutos de carga para cargar en su totalidad el vehículo eléctrico. Ahora, Alba, entonces, ¿por qué no usamos el modo 4 si son solo 15 minutos y nos ahorramos las 2 horas y medias? Hay un pequeñito problema con el modo 4. Y el problema es que cuando obviamente yo adquiero un vehículo eléctrico y leo este manual, y es que lo leemos, ¿verdad? Que trae el vehículo. En el caso de los vehículos eléctricos dice claramente que el vehículo eléctrico se debe cargar en modo 3 cuando está estacionado, ¿verdad? Durante la noche, durante estacionado, mientras hacemos una diligencia, etcétera. Y usar el modo 4 solo en casos de emergencia. ¿Por qué? Porque yo les decía que cuando hacemos inyecciones de corriente muy grandes, recuerden, la corriente, la electricidad es calor y se producen sobrecalentamientos que pueden llegar a disminuir la vida útil de la batería si es que nosotros cargamos frecuentemente en modo 4. Entonces, ¿para qué es el modo 4? El modo 4 inicialmente está diseñado para vehículos pesados. Hablamos de ambulancias, camiones de bomberos, los mismos buses del Transantiago eléctricos. Estos vehículos más pesados cuentan con una batería que necesita una mayor cantidad de corriente.
Pero si hablamos de un vehículo, de una camioneta, de lo que usamos nosotros en nuestro día a día, el modo 4 no lo podemos usar de forma frecuente. Si bien sí lo podemos usar, obviamente tiene que ser usos de recargas de emergencia. Por ejemplo, nos vamos de viaje, obviamente no tenemos para esperar 2 horas y media para cargar en modo 3 ni 12 horas, no hemos llegado aún a nuestro lugar de destino, entonces, y necesitamos llegar al lugar y a mitad de camino se me acaban los 300 kilómetros de autonomía, yo puedo pasar por alguna electrolinera, como por ejemplo de Copec, está Voltex, y cargar en 15 minutos, hacer esta recarga de emergencia y luego continuar, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque la cultura del vehículo eléctrico es distinta a la cultura de un vehículo que usa benzina. Muy distinto, como lo pueden ver. Entonces, cuando uno pasa a cargar benzina en una bencinera, en una estación de servicio, en camino al trabajo, en camino a la casa, donde nos demos cuenta que la lucecita ya nos está indicando que nos quedamos sin benzina, nosotros simplemente vamos y en cuestión de unos minutitos estamos listos. Ahora, el auto eléctrico se carga cuando el vehículo está estacionado, no en un servicentro, no en una electrolinera, eso es como lo general. En la casa lo puedo dejar cargando, en el trabajo, en el mall, etcétera, en donde uno se estacione y haya algún cargador modo 3. Entonces, el modo 4 es una carga solamente de emergencia, cuando te estás quedando sin batería, cuando no estás cerca de un punto de carga cercano y cuando no tienes el tiempo, obviamente vas de pasada para cargar en modo 3. Carga de emergencia, por eso es una carga rápida, por eso entrega tanta corriente al vehículo que puede llegar a sobrecalentar el circuito interno si lo hacemos diariamente y por lo tanto ya el fabricante nos indica que nosotros debemos cargar en modo 3 y solo emergencia en modo 4. O sea, recuerden, el 60% del valor del vehículo es la batería y el circuito del vehículo, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de cuidarlo. Entonces, modo 4, resumen, se usa para vehículos grandes que tienen una batería que pueda soportar y que requiera estas cantidades de corriente. Pueden ser 63 amperios, 100 amperios, 125. Y bueno, obviamente toda esa corriente genera bastante calor, ¿ok? Un vehículo normal con una batería normal eléctrica puede ser de 40, 60 kilowatts hora y esos vehículos no están hechos para tales cantidades de corriente y tantas cantidades de calor. ¿Lo puede soportar por periodos de tiempo corto? Sí, algunas veces sí, para casos de emergencia, pero el uso diario que nosotros le debemos dar o lo que sea, el uso frecuente en el día a día tiene que ser en modo 3. ¿Ok? Así que eso, modo 3, por eso les decía que era el que más se usaba de los 4 modos, es el que se recomienda para vehículos eléctricos, es el que tiene todo este control para salvaguardar la batería y que nos dure mucho más tiempo, etc. Ahora, ¿qué pasa si me dices, Alba, pero yo quiero tener un modo 3, no quiero usar en mi casa un modo 2, quiero implementar un modo 3, ¿verdad? Pero yo no tengo un empalme trifásico, porque yo le decía que la carga de 2.5 en modo 3 era porque tenemos 32 amperios en trifásico, ¿verdad? Y 22 kilowatts, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa si yo lo quiero colocar en mi casa, pero en mi casa yo tengo un empalme monofásico? Entonces, ¿podemos hacer esto? Sí, podemos igual utilizar un cargador. En el caso de Legrand, podemos usar un cargador que sea de 16 amperios monofásico, ¿ok? Existe también esta versión y tiene con las funciones de proximidad, con la función de control piloto. Obviamente ya sabemos que la carga va a ser un poco más lenta. Pero ¿cuánto más lenta? A ver, veamos si vale la pena entre el modo 2, que es sin cargador, me ahorro el cargador 12 horas, o el modo 3, compro este cargador 16 amperios monofásico a ver si me resulta o no. ¿Ok? Y pues sí, veamos el tiempo de carga para este cargador en 16 amperios monofásico podría llegar a ser de 5 a 6 horas. Si lo comparamos con el modo 2 de 12 horas, estamos hablando de la mitad y vamos a tener las funciones de seguridad, de control piloto y de proximidad. Por lo tanto,
A mi parecer, personalmente, creo que sigue siendo conveniente invertir un poco en este cargador modo 3, ¿verdad? Que 6 horas es suficiente para cargar el vehículo, no son 12, es la mitad, es lo que a veces dormimos durante la noche, llegamos, conectamos y en 6 horas estamos listos, ¿ok? Entonces, además de que baja a 6 horas de 12 a 6, también tenemos las funciones de seguridad, ¿ok? Así que espero haya quedado claro. Voy a revisar el chat porque veo que hay varios comentarios. Hola, buen día Rodrigo. Alex, el modo 4 para vehículos livianos le quita la vida útil a la batería. Es correcto, David. Justo eso les comentaba. Se puede usar, pero para modos de emergencia, en cargas de emergencia, cuando nos vamos de viaje, cuando de verdad estamos ya, que nos queda muy poca autonomía y necesitamos seguir corriendo, no tenemos ningún modo 3 cerca ni el tiempo para hacerlo, entonces hay que revisarlo. Me dice Jonathan, consulta, si soy una industria y quiero poner en funcionamiento un bus eléctrico para acercar a los trabajadores, entonces debería poner en funcionamiento un modo de carga 4. Es correcto, Jonathan, el modo 4 es la mejor opción para ti. ¿Por qué? Porque son vehículos ya pesados que requieren un poco más de corriente y para que tampoco, si pones un modo 3, ese bus eléctrico va a pasar muchísimas horas cargando para que pueda llegar a su 100%. Por lo tanto, sí, la recomendación ahí, si es un bus eléctrico, para ti, para esa industria, sería un modo 4 de carga, ¿ok? Jorge también me dice, o sea, no es recomendable cargar el vehículo funcionando encendido. No, Jorge, la idea es que el auto esté estacionado, lo apagamos y lo dejamos cargando durante ese tiempo. Mauricio, muy buena tu pregunta. Dice, ¿qué protocolo de comunicación se utiliza en el modo 3 para realizar la comunicación? Mauricio, te puedo hablar en el caso de Legrand. En el caso de Legrand, el cargador de Legrand tiene 3 tipos de comunicación, ¿ok? Tenemos Modbus, tenemos todo lo que es la red LAN y tenemos también OCPP, ¿ok? Que también te va a permitir facturar después, ¿ok? Jorge Alvarado, ¿se puede incorporar paneles solares y baterías a estos cargadores de vehículos? ¿Y en qué modos aplicable? Jorge, sí, sí. Hay una relación donde tú podrías incluso colocar paneles solares para tú energizar esa infraestructura y ese circuito que va a alimentar al cargador. Muy buena tu pregunta. Yo creo que es hora de revisar un poco en conjunto cómo hacer esta asociación que se está haciendo, que se puede hacer sin problema, la ley lo permite, así que podrías también energizar a través de paneles solares, ¿ok? Obviamente el modo de carga va a depender de lo que necesites y obviamente la cantidad de paneles que puedas saber cuánto puedes generar con esos paneles solares para poder alimentar cada uno de esos modos de carga. Juan Gaete me dice, ¿cuál es el consumo en cuanto al costo el día de hoy de cargar un vehículo liviano? Oye, Juan, mira, si ponemos un ejemplo que escuché hace poco de un cliente que compró hace poco un vehículo eléctrico, que nos compró un cargador, él nos hablaba de que él viajaba mucho al norte, Juan. Él viajaba al norte, por su trabajo tenía que ir, venir, ¿ok? Y bueno, al día de hoy es conveniente utilizar un vehículo eléctrico. Lo que no es conveniente es el precio del vehículo todavía, lamentablemente. Eso es la verdad. Pero sí es conveniente utilizar la autonomía de un auto eléctrico, a diferencia de uno de benzina. Como les decía, este cliente viajaba al norte, decía que podía consumir hasta 1000 kilómetros para hacer un viaje, iba, venía 500 kilómetros de ida, 500 de regreso, ¿ya? Entonces, si sacamos la cuenta de 1000 kilómetros, poner un ejemplo redondo, a 1.350 pesos aproximadamente que está la benzina, si no me equivoco, con un rendimiento de 10 kilómetros por litro, para hacer sencilla el cálculo, ahí estamos hablando para esos 1000 kilómetros de 1.350.000 pesos en benzina para recorrer 1000 kilómetros. Ahora, si sacamos esa misma cuenta de los 1000 kilómetros cargando en el modo 2, por ejemplo, enchufas el cable en la pared y carga súper lento, pero carga toda la noche, tus 12 horas, en un Airbnb, por ejemplo, etcétera. O también puedes hacer cargas en modo 3 en algún centro comercial de 2 horas y media u otro, en un Copec Voltex, como por ejemplo, que ya se están implementando en el país. En total, nosotros vamos a gastar en electricidad para recorrer esos 1000 kilómetros
unos 250.000 pesos aproximadamente. Entonces, de 250.000 a 1.350.000 para recorrer los mismos 1.000 kilómetros, hay una diferencia bastante grande, ya que el kilowatt hora cuesta aproximadamente 150 pesos para nosotros, y si lo usa un operador de carga, un Copec Voltex, que obviamente tienen una ganancia, puede pasar de 150 a 250 pesos por kilowatt hora. Entonces, realmente es más barato el precio de la energía eléctrica que el precio de la benzina, si hacemos la comparación. El problema, lo que les decía Juan, el problema es el precio hoy en día del vehículo. Lamentablemente todavía se escapa mucho el precio de un vehículo de benzina, pero bueno, esperemos que, como esto va a ser una tendencia, esperemos que los fabricantes, más fabricantes se unan a utilizar este tipo de tecnologías, y esperemos que haya mayor demanda. Obviamente estos precios comiencen a bajar, y ya pueda ser bueno para nosotros, pueda ser rentable para nosotros, porque el precio del vehículo sigue siendo realmente caro. ¿Ok? Eso. Así que no sé si te quedó claro, Juan. Eso fue un ejemplo muy a lo rápido, muy por encima, como para que tengas una idea de que hoy en día el precio del kilowatt hora es mucho más barato que el precio de un litro de benzina. ¿Ok? Me dice Cecilia, ¿se debe cargar siempre al 100% la batería o se puede cargar con un menor porcentaje? Cecilia, mira, lo recomendable es que lo hagas al 100%, pero en caso de que no puedas, igual puedes cargarlo para la autonomía que necesites, ¿ok? No es obligatorio, obviamente sabemos que a veces no tenemos el tiempo completo para realizarlo. Como te digo, la recomendación es hacerlo, y así obviamente cuidamos un poquito más la batería, pero tampoco va a ser un daño gigante si no lo haces al 100%, ¿ok? Por eso yo creo que mejor el modo 3 es lo mejor. Si hablamos de nosotros, modo 3 monofásico, 6 horas cargamos al 100%, tenemos 300 kilómetros de autonomía sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Los vehículos chinos son más baratos, me dicen acá Juan Vega Díaz. ¿Es posible? Sí, es posible. 1.000 kilómetros, 10 kilómetros por litro serían 100 litros, me dicen acá Héctor Reyes. Serían solo 135.000 solamente. Oh, hice el cálculo mal, parece. Ya, perfecto ahí, Juan, gracias. Parece que hice mal el cálculo entonces. Pero sí, lo que les quería comentar, lamento si es que el cálculo está mal. El kilowatt hora cuesta 250 pesos y el litro de benzina cuesta 1.350. Entonces, eso es lo que debemos hacer la comparación hoy en día, y vale la pena siempre y cuando el auto también no sea tan costoso. ¿Ya? Gracias. ¿Cuánto se estima que sea la duración útil de las baterías? Raúl, mira, eso es una buena pregunta, y es una pregunta que hay que hacerle a los fabricantes de los vehículos eléctricos. Lamentablemente no hay mucha información acerca de esto, pero es una información que obviamente el fabricante nos tiene que entregar. ¿Cuál es la vida útil? ¿Cuánto se estima? Para obviamente nosotros hacer el cálculo y ver también si es rentable o no. Cada fabricante debe entregarnos esta información, así que eso es lo único que te puedo responder. No puedo venir a hablar por ellos, pero sí, es una pregunta bien interesante. ¿Ok? Así que vamos a seguir porque ya me queda poco tiempo y todavía hay cositas que hablar. Entonces, si hacemos un resumen de los modos de carga, ¿verdad? Acá lo tenemos. El modo 2, ya sabemos, el modo 1 solo para vehículos livianos muy chiquititos, como un scooter, por ejemplo. No está permitido para la recarga de ni camionetas, ni vehículos, ni autos, ¿ok? Está diseñado solo para cargar a través de un enchufe este vehículo eléctrico liviano, pero no un auto, ¿ok? El modo 2, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla, es el modo de carga domiciliario, ¿verdad? Que nos permite la carga de autos y de camionetas eléctricas, pero haciendo que el uso de un cable de carga que trae el mismo vehículo y las protecciones que viene con ese cable también, conectándonos directamente a un enchufe.
No cuenta con funciones de seguridad, de control piloto ni proximidad y no se puede utilizar ni en estaciones de autoservicio ni acceso público y aproximadamente el tiempo de carga es de 12 horas. ¿Ok? Acá están los conectores que nosotros podemos encontrar, obviamente, ya sea el tipo Chuco, ya sea el tipo domiciliario normal o también podría ser con enchufes industriales de este tipo. ¿Ok? Entonces, acá está, potencia limitada entre 10 amperios, 12 horas de carga. Seguimos, modo 3, ejemplo, resumen ya, aquí el vehículo ya se conecta a un cargador, no sé si aquí pudieron ver, pero ven que está el vehículo directo al enchufe. Ahora, en el modo 3, el vehículo se conecta al cargador y el cargador a la infraestructura, ¿ok? Entonces ya sabemos que el modo 3 es el más utilizado, se recomienda para lugares de acceso público, privado, para casas también, en empalmes monofásicos, eh, recomendado para autos, camionetas eléctricas hasta 22 kilowatts y 33 amperios es su límite, ¿ok? Donde tenemos una carga de 2 horas y media, ¿ok? Aproximadamente en trifásico y de 6 horas en un empalme monofásico si lo queremos usar en nuestra casa. Cuenta con las funciones de proximidad para proteger y realizar cargas de forma segura, pero también cuenta con una carga monofásica para recintos domiciliarios, como les decía, con 6 horas, con todos los beneficios que tiene el modo 3. Y el modo 4, obviamente, para buses, para ambulancias, para ya vehículos pesados, ¿ok? Lo que hace es suministrar corriente continua directa a la batería, donde podemos tener 63 amperios, 100 amperios, así que es un tipo de carga que genera mucho calor y que no se recomienda para el día a día de los autos o los vehículos pequeños o como ellos le llaman vehículos livianos, ¿ok? Se usan para carga rápida, para emergencia, para estaciones de emergencia cuando nos estamos quedando sin energía. Y bueno, acá tenemos un poco algunas fotos de los vehículos eléctricos más vendidos en Chile, un poco para que tengamos una idea. La capacidad de la batería de la mayoría de ellos es de 40 kilowatts hora, ¿ok? Con una autonomía de 350 kilómetros aproximadamente. Si hablamos del tipo de carga en trifásico, 2.5 horas. Si hablamos del tiempo de carga en monofásico, entre 6 a 7.5 horas. Por lo tanto, igual sigue siendo conveniente, ¿ok? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, quería comentarles también un poco cómo han evolucionado la autonomía de los vehículos eléctricos, ¿ok? La autonomía de los vehículos eléctricos ha aumentado bastante, enormemente en los últimos años. Por lo tanto, es bastante probable que esta siga aumentando. Yo les digo que hasta ahora 350, pero es posible que en unos años más, de aquí al 2035, donde Chile quiere tener el 100% de sus autos que no generen emisiones, puede ser que esto aumente y con los mismos 40 kilowatts hora que tienes en la batería podamos recorrer muchos más kilómetros. Así que si ha aumentado en estos últimos años, no me quedan dudas de que es posible que aumente también y pueda ser mucho más conveniente también para nosotros. La carga nos pueda durar mucho y nos deje recorrer muchos más kilómetros, ¿vale? Eso, vamos ahora con la infraestructura. Ya hablamos de los modos de carga. Yo creo que los modos de carga es lo más importante de entender, porque así nosotros sabemos dónde aplicar cada uno de ellos. Y ya esta parte de la infraestructura es un poco más sencilla, sobre todo para nosotros los que trabajamos en electricidad, porque ya es una instalación eléctrica con ciertas exigencias. Pero es el mismo tablero eléctrico con las protecciones para proteger ante sobrecargas y cortocircuitos, con su diferencial, y bueno, obviamente cumpliendo con todas las exigencias que aparecen en el RIC número 2. Que el modo de carga es como lo más, lo que nosotros tal vez podemos llegar a no conocer, a desconocer, y cuando ya lo tenemos claro, ya el implementar la infraestructura es mucho más sencillo. ¿Ok? Entonces, si nos vamos al RIC número 15, ya sabemos que la infraestructura se le llama IRBE, al SABE se llama al cargador. Cuando hablamos de la infraestructura, ahí nosotros tenemos que tener en cuenta, número 1, el empalme. Obviamente tenemos 3 opciones para el empalme, ¿ok?
Cuando nosotros hablamos del empalme, nosotros tenemos tres opciones. Uno, solicitar un empalme nuevo para esa instalación, para esa infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. ¿Basado en qué? En los consumos, en la cantidad de cargadores que voy a tener, si van a ser un empalme trifásico, un empalme monofásico, etcétera. ¿Ok? Número dos, yo puedo también a mi empalme existente solicitar un aumento. ¿Ok? Esa es otra opción que podemos hacer. En mi instalación ya yo tengo un empalme y solicito un aumento. O número tres, utilizar el mismo empalme que ya tengo sin hacer ningún aumento ni modificación. Entonces, en la infraestructura, obviamente el empalme va a ser muy importante. Están estas tres opciones, ambas, todas, obviamente las permite el reglamento y todo. Número dos, ya hablamos del empalme. Va a estar obviamente todo lo que es el tema de las canalizaciones, la puesta a tierra, etcétera. Obviamente eso como cualquier tipo de instalación eléctrica. Número dos, si nos vamos en detalle, el tablero eléctrico, ¿ok? El tablero eléctrico con sus protecciones. El reglamento indica que todos los circuitos que alimenten, vamos a ver si lo tengo acá, todos los circuitos que alimenten un SABE, ¿ok? Deben estar protegidos por protecciones, obviamente. ¿Y cuáles protecciones serían esas? Veamos si lo tengo aquí. Nos dice, uno, una protección diferencial tipo B o una protección diferencial tipo A de sensibilidad no mayor a 30 miliamperios. ¿Ok? Nos da dos opciones, o el tipo A o el tipo B. ¿Por qué nos dan estas dos opciones? Nos dan estas dos opciones, ¿por qué? Porque el diferencial tipo B es el diferencial más costoso que hay hoy en día en el mercado. ¿Ya? Un tipo B puede costar 300.000 pesos, ¿ok? 400.000 pesos. Y un tipo A nos puede costar 20.000 pesos, 30.000 pesos. Entonces dirían ustedes, Alba, entonces yo utilizo el A, que es el más barato, porque si yo tengo, por ejemplo, 10 cargadores y compro 4 diferenciales tipo B, imagínense todo lo que vamos a gastar. Entonces, no. ¿Qué pasa? Nosotros podemos usar tipo A siempre y cuando el SABE, el cargador que yo utilice, ¿ok? Cuente con una protección incorporada ante una fuga de corriente continua mayor a 6 miliamperios. En el mercado hay múltiples cargadores, ustedes los pueden después revisar, pedir la ficha técnica, echarles un ojo y ver cuál es el que más les gusta. Esperemos que Legrand esté entre su lista de favoritos, ¿correcto? Pero en el mercado, como les decía, hay varios y hay algunos que incluyen esta protección y otros que no. Si tú decides comprar y utilizar el cargador sin esa protección de fuga de corriente continua, tú vas a tener que utilizar para esos circuitos protecciones diferenciales tipo B, que como les decía, es una protección realmente costosa. En el caso de que tu cargador, como el de Legrand, venga ya con esta protección de fuga de corriente continua incorporada, puedes usar diferencial tipo A sin ningún tipo de problemas, ¿ok? ¿Qué más debemos utilizar? Ya sabemos que protección diferencial, obviamente debemos proteger la vida de las personas, por eso nos dice que tiene que ser de 30 miliamperios máximo, porque es la máxima sensibilidad que nuestro cuerpo puede soportar sin tener ningún tipo de riesgo vital, ¿ok? Protecciones termomagnéticas, obviamente. Ahora, ¿qué nos dice? Que la protección termomagnética que va a proteger al cargador, al SABE ante sobrecorrientes y cortocircuitos, debe ser de corte omnipolar, ¿ok? Eso ya lo sabemos, lo hemos escuchado muchísimo en el reglamento, en el RIC 2. ¿Qué quiere decir el corte omnipolar? Que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro. Si es una instalación trifásica, tenemos que tener una protección termomagnética de 4 polos. Protege las tres fases y el neutro. Si es una instalación monofásica, debo utilizar una protección termomagnética de 2 polos bipolar o un polo más neutro, que también lo permite, que es una protección un poco más económica que la de 2 polos, porque si bien el neutro está en el mismo dispositivo y se corta, el neutro no tiene protección termomagnética, solo la fase. Entonces, cuando en la fase ocurre alguna falla, se desconecta y al desconectar, ambos cables conductores obviamente quedan sin energía. ¿Ok? Entonces, protección termomagnética de corte omnipolar, protección diferencial tipo A, si es que el cargador viene con esta protección contra fugas de corriente continua incorporada,
o tipo B si no lo tiene. Y por último, también nos exigen acá una protección que es esta, que es el limitador de sobretensión. ¿Okay? Diferencial check tipo A o tipo B. Tenemos también termomagnéticos de corte omnipolar, ¿verdad? Y el limitador de sobretensión. Me dice que nosotros debemos incorporar en estos lugares alguna protección contra sobretensiones transitorias, ¿ok? ¿Qué son las sobretensiones transitorias? Son aumentos de voltaje muy altos que ocurren en microsegundos y que pueden llegar a quemar artefactos. Estos limitadores de sobretensión no son obligatorios hoy en día en Chile para las instalaciones eléctricas domiciliarias, pero se pueden usar para evitar que se nos queme, se nos dañe una lavadora, una Play, un refrigerador, un Smart TV. No sé si han escuchado a veces que se corta la energía y cuando llega se queman, se dañan ciertos artefactos. Y esto ocurre por sobretensiones transitorias, duran muy poco tiempo, pero pueden llegar a 10.000, 15.000 voltios, donde nuestros artefactos van a sufrir y van a verse dañados si no están debidamente protegidos a estas fallas. Entonces, 3 protecciones principales: limitador de sobretensión, protecciones diferenciales y termomagnéticas. El limitador de sobretensión debe ser tipo 2, ¿ok? Hay 3 tipos de limitadores de sobretensión. El tipo 1 se utiliza, dice que es mínimo, debe ser tipo 2, no podemos usar tipo 3. ¿Por qué? Porque la protección del limitador existen 3 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 se utiliza en tableros generales o tableros de distribución donde la instalación, el edificio, la edificación tenga pararrayos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que las sobretensiones transitorias se pueden originar por maniobras de la empresa distribuidora cuando hacen mantenimientos, o también se puede generar por caídas de rayos en las líneas, etcétera, donde pueda llegar hasta nuestra instalación. Entonces, si yo tengo una instalación, una edificación que cuenta con pararrayos, quiere decir que yo estoy llamando a los rayos para que estos se descarguen de forma segura a tierra. Entonces, si yo tengo esta edificación con pararrayos, yo debo usar un tipo 1 en el general, y en los tableros de distribución uso un tipo 2 porque es una protección en cascada, ¿ok? Ahora sí, mi casa, por ejemplo, un departamento, una casa donde no tengo pararrayos, yo puedo utilizar en mi tablero un tipo 2, ¿ok? Y el tipo 3 es un tipo que siempre debe ir bajo un tipo 2, bajo un tipo 1, nunca puede ir solo, porque él lo que hace es limitar aún más si es que queda alguna sobretensión que pueda ser peligrosas a ciertos artefactos que sean muy sensibles, ¿ok? Entonces el tipo 3 lo podemos encontrar en zapatillas, a muro, en la serie domiciliaria, también está Rieldin, pero ya es como para esa carga en específica o un circuito en específico. Entonces, por eso el reglamento nos dice limitador de sobretensión, a lo menos un tipo 2, no puedo tener un tipo 3. Entonces, o tipo 1 o tipo 2, ¿ok? Entonces, 3 protecciones indispensables para ese tablero eléctrico de forma obligatoria: diferencial tipo A, tipo B, termomagnético de corte omnipolar y un limitador a lo menos tipo 2. Espero haya quedado ahí bastante claro. Les dejo aquí en la presentación, por tiempo no lo voy a hacer, pero les dejo acá los tipos de diferenciales. Estos son los 2 tipos que nos exige el reglamento para este tipo de tableros, o tipo el B, como les decía, el más caro de todos porque es el que tiene la mayor seguridad y protección, incluyendo fugas en corriente continua, o el tipo A, que ya es uno un poco más sencillo, obviamente por eso más económico, donde puedo proteger tanto cargas de instalaciones comunes netamente con fallas de corriente sinusoidal alterna, como también fallas con componentes pulsantes. Entonces, cualquiera de los dos, dependiendo del tipo de cargador que yo utilice. Y si mostramos ya para cerrar la infraestructura, bueno, ya lo sabemos, tenemos obviamente la infraestructura eléctrica, el empalme, las canalizaciones que se vayan a utilizar, todo eso lo pueden encontrar en el RIC número 15, el tablero, que es lo más importante obviamente para poder energizar y proteger ese circuito, y el cargador que tú vayas a implementar, ¿ok? Acá tenemos un poco para que vean físicamente cómo se ven los distintos modos de carga. Por ejemplo, el modo de carga 1, les decía, del empalme,
va al tablero o circuito de esa instalación eléctrica, que puede ser un máximo, la protección de 10 amperios, ¿verdad? Y de ahí te conectas directamente a la toma de corriente de la vivienda de ese lugar. Ahora, el modo 2, ¿ok? Lo podemos tener también el empalme, el tablero del circuito, ¿verdad? Esto es solo para vehículos livianos o ciclos, como ellos le llaman. Y en el modo 2 ya podría yo cargar vehículos igual, donde tengo el empalme de instalación, donde tengo el tablero de circuito y tengo un punto de carga ya sea simple, tipo L o tipo F, como el que está acá, o como yo les había mostrado acá en esta fotito, se aprecia mejor, como el tipo de enchufe industrial, ¿ok? Estas gráficas están en el pliego técnico número 15, en los anexos, ahí las van a poder encontrar y poder revisar en detalle, ¿ok? Entonces, tipo 2, acá para vehículos que nos permite, esta es como la infraestructura, y la más usada, de la que más hablamos hoy, fue el modo de carga tipo 3, donde yo tengo esta opción acá. Yo podría evitarme utilizar el tablero del circuito que hablamos ahora mismo si es que el cargador queda a menos de 3 metros del empalme, ¿okay? Que eso igual está un poco difícil. Por lo tanto, esto no se ve tanto y por lo tanto nosotros casi siempre debemos incorporar un tablero eléctrico para poder alimentar ese cargador. Pero en el caso de que se pueda, sepan que está esa opción. El reglamento te permite saltarte el tablero si es que el cargador queda a menos de 3 metros del empalme, ¿ok? ¿Para qué? Para instalaciones individuales y edificios, ¿okay? Nos permite hacer esto. Seguimos, vamos con el tercer pilar, ¿ok? El tercer pilar, el T6 me lo salté, pero vamos a hablarlo muy, muy rápidamente. Ya yo les hablaba que el T6 también es algo importante, ya tenemos la infraestructura, la realizamos de acuerdo al tablero con las protecciones, escogí mi modo de carga 3, tengo todo y ahora tengo que irme a, obviamente, a declarar esa instalación a la superintendencia. Entonces, toda infraestructura de recarga eléctrica hay que declararla a la superintendencia. En este caso se hace a través del trámite eléctrico número 6 o TE6. Es un trámite que se hace online, donde yo descargo declaro la instalación eléctrica, declaro qué tipo de carga voy a usar, el cargador que voy a usar, el tipo de toma que voy a usar, la corriente de la instalación, si es monofásica, trifásica, cuáles son las protecciones y el empalme, entre otras cosas, ¿ok? En la declaración del TE6, yo a nivel de empalme solamente debo indicar lo que voy a hacer. Solicito un empalme nuevo, solicito un aumento de mi empalme actual o me quedo con el mismo empalme que ya tengo, ¿ok? En el caso de las protecciones y del tablero, en el TE6 nos exigen nosotros incorporar los respectivos certificados del SEC, ¿ok? Ya que como ellos van a proteger al cargador y al circuito que va a recargar el vehículo a través de diferenciales termomagnéticos limitadores, yo debo adjuntar esa documentación. En el caso del cargador también se exige un certificado SEC, importantísimo, ¿ok? El cargador debe tener un certificado entregado por la superintendencia. Hay muchos cargadores en el mercado, por ahí me decían que había muchos cargadores, vehículos chinos, cargadores chinos también, y muchos de estos no cuentan con este certificado, por lo tanto, si yo los compro y los implemento y luego en el TE6 no adjunto este certificado, lo más probable es que me rechacen este documento, esta declaración, ¿ok? Entonces, importantísimo, como les decía, hay que hacer un TE6. En la página web de la superintendencia hay una serie de manuales de cómo llevar a cabo esta instalación, de cómo declarar un TE6 para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Es una pequeña guía para aclarar dudas y es muy parecido a lo que vimos acá, pero ya viene en detalle incluso con algunos ejemplos, ¿ok? Pero lo que quiero que se queden es que es un trámite online que se tiene que realizar, donde debo declarar el empalme, donde debo adjuntar los certificados de las protecciones y del cargador. Para poder comercializar cargadores en Chile, nosotros debemos hacerle ensayos que los hace la superintendencia y la superintendencia nos valida que podemos comercializarlos con el certificado SEC para poder ser utilizado en Chile. Importantísimo, ¿por qué también nos piden el certificado del cargador?
porque la SEC valida si ese cargador cuenta con esta protección integrada que les hablaba de fuga de corriente continua, ¿se acuerdan? Y así yo puedo utilizar diferenciales tipo A que son más económicos, ¿ok? Si yo en el certificado no se indica, no está que el cargador viene incorporado con esta protección de fugas de corriente continua, yo debo utilizar sí o sí los diferenciales tipo B, que son realmente costosos, aproximadamente 300 y 400 mil pesos por diferencial. ¿Ya? Entonces, eso, importante el TD6 que me lo había saltado. Y ya nos vamos con la última parte para ir finalizando, para ir cerrando, que es la gestión. Yo le decía que la gestión también era súper importante, porque ¿qué pasa? Yo tengo mi instalación, ¿ok? Yo, ¿desde qué potencia se declara? Cristian, o sea, dicen que sí, que yo debo indicar el modo de carga, yo debo indicar que voy a estar ahí cargando un dispositivo, debo indicar el empalme, voy a usar el mismo empalme que ya yo tengo, pero la instalación hay que declararla. Y los cargadores deben ser certificados ante la SEC Juan, sí. Así como los enchufes tienen su código QR, así como las protecciones, nosotros, la SEC debe certificar los distintos tipos de cargadores que van a ser comercializados en Chile y te piden ese documento para el TD6. Si no lo adjuntas, lo más probable es que te rechacen esta declaración. ¿Ok? Voy a cerrar y me quedan 3 minutitos la gestión. ¿Ok? La gestión también es súper importante y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Es una parte importante porque si yo, por ejemplo, soy la persona, el que maneja el edificio, por ejemplo, un edificio residencial, y personas van y hacen cargas, esta energía después hay que pagarla, ¿correcto? Entonces, ¿cómo yo sé quién la utilizó? ¿Cómo la cobro? ¿Cómo es el tema? Entonces, la gestión también es importante. Supongamos en un centro comercial, ¿cómo hago la gestión del cobro? Porque por ahora los cargadores cumplen con su función, cargan, pero no tienen un sistema de cobro incorporado para nosotros mismos pagar directamente al cargador, ¿ok? Por ahora no lo tiene. Entonces, esta parte es muy importante en temas de venta y de reventa de energía eléctrica para la recarga de vehículos eléctricos. La benzina no nos la regalan, la energía eléctrica tampoco nos la van a regalar. Entonces, hoy en día lo que les vengo a comentar es que existe una figura que es permitida por la ley, que es la figura del operador de carga. ¿Qué son los operadores de carga? Son empresas que se dedican a la reventa de energía en el contexto de electromovilidad. ¿Ok? Por ejemplo, el cargador en modo 3 trae una tarjeta de comunicación que nos permite conectarnos a un software externo, por ejemplo, en una computadora, donde yo puedo visualizar cuáles son los parámetros de carga y a su vez configurar ciertas variables. ¿Cuáles variables? Por ejemplo, limitar la potencia máxima, que no quiero sobrepasar en un día, en una cantidad de tiempo, etcétera. Podemos también, a través de una red Modbus, conectar una serie de cargadores y que en su sumatoria no excedan cierta potencia para yo no tener conflictos con la potencia contratada que tenemos en el empalme, por ejemplo. La limitación se puede realizar incluso en una franja horaria en específico, etc. Pero lo más importante es que si nos enfocamos en el cobro, ¿verdad? El mismo cargador te puede decir cuánto se está consumiendo, podemos indicarle el valor del kilowatts hora en pesos y él te va a multiplicar y te entrega el valor en dinero de lo consumido para el cobro. Pero necesitas a alguien que pueda realizar este cobro. Por ahora el cargador, como les decía, no tiene incorporada la red de compra. Lo que se hace usualmente es que toda la gestión del cobro el propietario lo delega a estos operadores de carga, como por ejemplo Copec, Voltex, está también de la Shell, otra, y esto es lo más recomendado. Ellos por ley tienen permitido revender energía en el contexto de la recarga de vehículos eléctricos, ¿ok? Supongamos que nosotros tenemos pensado tener una instalación, modo 3, un estacionamiento, etcétera, en base al RIC número 15. Entonces, el operador de carga lo que va a hacer es sacar la información que entrega el cargador, ¿verdad? A través del estándar que se llama OCPP. ¿Okay? Siempre que compremos un cargador debemos asegurarnos que también ese cargador tenga protocolo OCPP, ya que por ley los operadores de carga no pueden usar Modbus, no pueden usar red de internet, ellos tienen que usar solamente OCPP, un mismo estándar para todos para evitar el monopolio. Entonces ellos con ese OCPP, ¿verdad? Con alguna aplicación de cobro o estando una persona ahí
sacando la información del cargador y cobrando, ellos pueden hacer ese cobro. Yo les decía que más o menos el kilowatt hora está en 150. Cuando están los operadores de carga, ellos obviamente te tienen que ganar algo, así que lo más común que hemos visto es que lo ponen en 250, donde con 150 pesos por kilowatt hora se paga la energía y quedan 100 pesos. Y esos 100 pesos normalmente lo que se hace es que 50 pesos se lo queda al operador de carga y 50 pesos se lo queda el dueño de la instalación, ¿ok? Entonces, facilita mucho esta figura del operador de carga, facilita bastante las cosas y obtienes una ganancia revendiendo también esa energía, ¿ok? Eso, entonces importantísimo que lo tengan presente, que el cargador que vayan a tener obviamente pueda tener esta OCPP para que ustedes puedan ver cuánto se está usando, cuánto se está consumiendo, y puedas también hacer el cobro respectivo, porque a final de mes hay que pagar la cuenta de electricidad y esa cuenta tiene que pagarla el que usa el cargador, tiene que hacer el pago. Así que eso, importantísimo. Legrand, el cargador de Legrand, incluso, les comento, tiene una opción que es para limitar, ¿dónde está? Acá, por RFID con tarjeta. Entonces, nosotros podemos con una tarjeta de identificación darle acceso solo a las personas que tengan tarjeta para hacer el cobro y te deja el nombre de la persona que hizo uso de esa energía para tú después hacer el cobro sin problemas, ¿ok? Entonces, eso quería comentarles un poco qué están haciendo las empresas para cobrar, porque ya tenemos la infraestructura, tenemos el cargador y ahora cómo hacemos el cobro. Entonces, es importante que el cargador que ustedes escojan, obviamente pueda darles la información, si tiene esto como el de Legrand, que te permite identificar quién está haciendo uso y que no cualquiera pueda venir y enchufar y utilizar la energía y después no podamos cobrarle. Así que es muy, muy bueno esta característica, ¿ok? Y ya me estoy pasando del tiempo, así que para los que se tengan que ir voy a cerrar para mostrarles un poco la oferta Legrand, ¿ok? Ya hablamos de la infraestructura, hablamos del T6, hablamos de más o menos cómo se hace la gestión. Al final, cada dueño decide cómo hacer su gestión. Los operadores de carga están cada vez más frecuentes porque ellos se encargan de esto y uno como dueño de la instalación se olvida, o podrías obviamente contratar a unas personas para que estén ahí en el día a día viendo quién hace uso de la carga y quién no, y hacer el cobro a través de una red compra. Pero para cerrar, obviamente, después de hablar todo de cómo implementar esta tecnología, de qué dice el reglamento, quería mostrarles un poco la oferta que nosotros tenemos para ofrecerles a ustedes, y son las estaciones Green Up. Nosotros tenemos una estación Green Up de carga para estacionamientos cubiertos que tienen techo, ¿verdad? Que no quedan a la intemperie, que son estos que pueden ver acá, donde los tenemos en monofásico de 3,7 amperios a 7,4 kilowatts y en trifásicos de 11 a 22. IP44 y K08 con estaciones con modos de carga, ¿ok? Con dos modos de carga, tanto modo 2 como modo 3, ¿ok? Y obviamente, sirven para recargar vehículos eléctricos, ¿ok? Y también en el modo 2, camionetas más lento o más rápido. En el caso de la segunda opción que tenemos acá, son estaciones de carga para estacionamientos que no tienen ningún tipo de techo, descubiertos, ¿ok? Donde el IP aumenta a 55 y el IK aumenta a 10, ¿ok? Monofásico de 3,7 a 7,4 kilowatts y en trifásico de 11 a 22, las mismas dos estaciones con modo de carga 2 o modo de carga 3 también, para cargar desde un vehículo hasta dos vehículos en simultáneo, ¿ok? Entonces, esta es una versión metálica, esta es una versión plástica, una versión para ser instalada al exterior, al interior, ambos monofásicos y trifásicos, y en el caso de del metálico, hasta dos vehículos puedo cargar con un mismo cargador al mismo tiempo, ¿ok? Si necesitas carga rápida, lo más rápido posible que podamos tener con un modo 3, ya sabemos que podemos utilizar un 22 kilowatts trifásico, ¿ok? Si podemos cargar sin restricciones de tiempo, esperando toda la noche, etcétera, ya podemos bajar los kilowatts a 3,7 y a 11, y ahí vamos a, obviamente, hacer una carga un poco más lenta
ya sea con monofásico o trifásico. Entonces ahí ustedes pueden escoger el cargador con la cantidad de kilowatts que necesitan según si tienen restricciones de tiempo o no. ¿Ok? Obviamente a mayor kilowatts hora, obviamente el precio va a aumentar un poco más. Y si hablamos de las características, obviamente las tres más importantes. Seguridad. Tiene la protección integrada contra las fugas de corriente continua. Si hablamos de explotación, tiene un kit de comunicación donde nosotros podemos, como les decía, limitar la cantidad de potencia, ver ya en dinero, si le pongo un valor al kilowatt hora, ver cuánto se ha gastado y cuánto es el dinero que llevamos. Podemos configurar, monitorear y supervisar a distancia desde un computador o desde una aplicación también que tenemos, una aplicación gratuita, ¿ok? Y la identificación, que es súper importante si queremos hacer el cobro, si queremos ver quién hizo uso de esa energía, cómo cobrarlo y que no cualquiera venga y se enchufe y después no sabemos a quién cobrarle. Entonces, esa es la oferta de Legrand, es una oferta bastante buena, es una oferta que les puede servir a todos ustedes con los conectores más utilizados, modos de carga 2 y 3, y con múltiples características, además de que nosotros estamos acá en Chile, de que tenemos servicio de postventa, preventa, cualquier inconveniente, vamos a estar acá y vamos a prestarles servicios en su proyecto, asesoría, lo que necesiten, acá vamos a estar para todos ustedes, ¿ok? Así que eso voy a revisar, vamos a dejarles la PPT que ya veo que me la están pidiendo. Con eso quiero terminar con esta fotito acá, con estas últimas dos en verdad. Este es un resumen de un modo de carga y cada número indica los elementos que se deben tener. Ya sabemos que necesitamos una protección bipolar o tetrapolar si es monofásica o trifásica, diferenciales tipo B o tipo A, protecciones contra sobretensiones, que es el limitador, ¿ok? Y acá tenemos todo lo que son las características del SABE o el cargador en sí. Y si hablamos de ya un resumen de todo lo que vimos en esta presentación, acá les dejo la PPT igual en el chat. Obviamente, primero, antes de ejecutar una instalación de este tipo, debemos irnos a la norma técnica, ¿verdad? Debemos solicitar la factibilidad del suministro eléctrico a la empresa distribuidora, ¿verdad? Luego me voy al pliego técnico número 15, donde estudio para hacer el diseño y hago la construcción. Luego hago mi trámite eléctrico, el T6, solicito la conexión y ya estamos listos para cargar y listo para usar. Esto es un manual, es una fotito de un manual de la misma superintendencia y en el chat, en el PDF que les dejé en el chat está el link para que ustedes puedan descargarlo y puedan revisarlo en detalle, ¿ok? Les decía que había múltiples manuales. Este es de un poco general de cómo hacer la instalación y hay otro manual de cómo declarar o hacer la declaración TSI de forma online, ¿ok? Entonces, eso, muchas gracias, espero le haya quedado claro. Me quedé con unos minutitos de más, les robé unos minutitos adicionales, pero bueno, quería entregarles la mayor cantidad de información posible esta hora y media que tenemos de este tema que todavía hay muchas dudas, todavía hay cosas que aprender, revisar. El pliego técnico 15 hay que leerlo varias veces para poder también quedarnos, pero tratamos de hacer aquí un resumen para que a modo general podamos entender de qué se trata y cómo tener una información de base para poder comenzar a seguir detallando más, a seguir ahondando más en este tema para poder implementarlo, porque como les decía, es lo que se viene. Si ya nos dicen que nos están diciendo que en el 2035 todos los vehículos deben ser eléctricos, ¿verdad? En Chile, o no, cero emisiones, que bueno, eso es eléctricos prácticamente, si hablamos de eso, entonces ya yo debo contar con múltiples infraestructuras para que todos los vehículos puedan ser de este tipo. Entonces, tenemos que prepararnos, sobre todo los que trabajamos en el área eléctrica, porque vamos a tener bastante trabajo que hacer para que podamos llevar esto a cabo y cumplir con esa meta que nos pusimos como país, que se puso el gobierno y Chile como país. Así que gracias a todos, les dejo una muy breve encuesta en el chat y bueno, para los que se tengan que ir, muchas gracias. Recuerden que este es el último webinar del ciclo. Se vienen ciclos nuevos a partir del próximo lunes, así que les dejo también acá nuestra página web por si pueden ver algún ciclo que sea de su interés. Aquí les dejo el link para que se inscriban y
entre 1 a máximo 2 semanas a todos los que participaron en 4 de estos 5 webinars. Van a recibir un diploma de participación final que vamos a enviar uno a uno a cada uno de ustedes por correo electrónico, ¿ok? Así que ya vamos a revisar esas asistencias y vamos a hacer el diseño de sus diplomas para que lo puedan tener a la brevedad posible. Así que muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos entonces en un próximo webinar por acá. Así que gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao a todos. Gracias. Every day, all over the world, we are improving lives with electrical and digital infrastructures and connected solutions that are simple, innovative, and sustainable, where people live, work, and meet. Legrand is pushing even further and stepping up its CSR commitments to create a more durable future for all. For Legrand, diversity and inclusion are a source of value and performance, promoting innovation and making all lives better. That is why we encourage diversity at work, with mixed backgrounds among our teams and actively battle against all forms of discrimination. Legrand's priority is to limit its carbon footprint. Our aim is to be carbon neutral by 2050. We commit to reducing our CO2 emissions, developing solutions that make buildings more energy efficient, and involving all of our stakeholders. We are speeding up our circular economy initiative with new ways of imagining, designing, and make our products, which means using less material, prioritizing recycled material, limiting the use of plastic in our packaging. Acting as a responsible player means enhancing the well-being of all our stakeholders, listening to their needs and expectations to bring concrete answers, pursuing an economic activity with the utmost respect of business ethic, and promoting a work culture that respects and values every employee. Legrand is firmly committed to boosting its actions to make its development ever more sustainable.